Suena Soda con Entre Caníbales. Son las 6 de la tarde en la Argentina y estamos en Radio Espléndida haciendo Así Nos Va hasta las 8 de la noche. Junto a Marlene González, a Damián Partizagui y a Manu Casado. Les cuento que el otro día, el miércoles, estaba viendo el programa Dos Voces, ¿no? Y estaba invitada Elisa Carrió. Entre otras cosas dijo algo que a mí me pareció interesante de investigar. Ella decía, con respecto al RIGI y lo que se está aprobando en la Cámara de Senadores y Diputados, dice, vayan a preguntar a Andalgalá cómo están con la minería, ¿no? Dice, porque claro, dicen, no, el RIGI va a traer inversiones, va a traer esto, lo otro, las mineras van a poder, bueno, muy bien. Entonces escuché eso y me puse a investigar así, a buscar algún lugar donde me pudieran contar cómo está Andalgalá con la minería. Y descubrí una asamblea que se llama el Algarrobo, que hace 750 sábados. Esto es para que no digan que esto es porque estamos contra el Milei, etc. 750 sábados, o sea, abarca a todos los gobiernos que han pasado en los últimos 15 años. Estamos, con lo cual nadie puede hablar acá de partidismo, sino de una situación que tiene que ver con cómo está Andalgalá después de 15 años de extractivismo. Y para eso tenemos aquí en línea a Eduardo Villagra, que es integrante de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá en Catamarca. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Gabriel Schultz te saluda. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Disculpame la voz nomás, estoy medio detonado, viste, con la garganta y estuve algo engripado, así que espero que se entienda bien todo lo que diga. Se te escucha perfecto y gracias por atendernos en estas condiciones. Genial. Eduardo, bueno, en la introducción lo dije, ¿no? Ustedes hace 750 sábados que todos y cada uno de esos fines de semana se movilizan para protestar contra lo que son las mineras en Andalgalá, ¿no? Y Elisa Carrió preguntaba algo, que dijo, vayan a preguntar a Andalgalá cómo están después de este extractivismo minero. Y te lo pregunto, Eduardo, ¿cómo está Andalgalá después de todos estos años en los que la minería está permanentemente allí? Bien. Yo quisiera empezar diciendo que después de lo que significan las Madres de Plaza de Mayo, con más de 40 años de la ronda de todos los jueves, solamente hay un lugar chiquitito que se llama Andalgalá, que tiene, como vos decías, más de 750 sábados caminando de manera ininterrumpida hace más de 14 años. Estas son las dos expresiones más grandes que hay en ese sentido, así de caminatas semanales y reclamos permanentes. Hace un montón de años sufriendo represiones, sufriendo las contaminaciones de nuestras aguas y de nuestros suelos. Entonces, esas 700 caminatas de las que vos hablas dejan muestra más que contundente y clara de la realidad de nuestro pueblo. No tenemos la necesidad de estar todos los sábados golpeando las manos, alzando la voz y nuestras banderas en la plaza, si no fuera que es necesario acabar con esta dictadura minera. Nosotros en Andalgalá tenemos más de un centenar de personas judicializadas, criminalizadas por una dictadura minera, avalada por el gobernador Raúl Jalil y todo un brazo represor que solamente pretende entregarnos. Esto es más entrega, es más despojo, es más violencia. No sé qué es lo que quiere que diga Elisa Carrió o tal vez vos, pero nuestra realidad es muy clara, es muy contundente. Eduardo, en Andalgalá vivimos en una dictadura minera. Eduardo, te pregunto porque una de los argumentos que esgrimen aquellos que están a favor de las empresas que vienen a extraer nuestros recursos es que esto deja trabajo y da digamos que ayuda al pueblo en el que trabajan. En Andalgalá, ¿cuánta gente trabaja para las mineras y realmente está mejor que cuando empezó la extracción? No tengo exactamente los números reales, ¿no es cierto?, de la cantidad de gente de Andalgalá que está trabajando en los proyectos que aquí se encuentran, pero te puedo asegurar que
que esa gente que está trabajando o que puede estar trabajando a través de contratistas, ¿no es cierto?, porque son mayormente las contratistas, todo trabajo tercerizado el que se brinda, ¿no es cierto?, y que es solamente por pocos meses, ¿no es cierto?, son trabajos que se dan en algunas contratistas y es de muy poco tiempo y van rotando, ¿no es cierto?, su planta, y así rotando esa planta van incrementando los nombres y los números, ¿no es cierto?, de esas personas que dicen que están hoy vinculadas con la actividad minera y con los beneficios que ellos dicen, ¿no es cierto?, que traen. Esto es una mentira, esto es un dibujo, digamos, armado, ¿no es cierto?, detrás de una precarización laboral, digamos, muy abrumadora, ¿no es cierto?, todo esto en detrimento y, digamos, y en una grave afectación a nuestras economías regionales, que son las que realmente dan sustento a comunidades como la nuestra, ¿no es cierto? La pequeña agricultura, la agricultura familiar, el ganado, digamos, todo lo que hace a la elaboración de productos regionales, ¿no es cierto?, de cueros, de toda una manufactura artesanal que se lleva aquí de manera ancestral hace mucho tiempo, y que todo eso se pone en riesgo con este tipo de proyectos mineros, ¿no es cierto?, y con este tipo de, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no es cierto?, el RIGI, que es solamente más entrega y más despojo para nuestras comunidades, ¿no es cierto? Claro, porque además el RIGI, para el que no lo haya leído, entre otras cosas, lo que permite es que si un recurso natural, ¿no?, de la zona en la que esta empresa, cualquiera sea, y en cualquier zona de la Argentina, necesita de este recurso para su actividad, es prioritaria antes que sus habitantes. Por decir algo, si una empresa invierte en Andalgalá o en el lugar de la Argentina que quiera y necesita agua natural, para conservar o para producir lo que está necesitando extraer, tiene prioridad por sobre el habitante de ese pueblo. Algo que creo que ya en Andalgalá ocurre, ¿no? O sea, ustedes, ¿cómo es el asunto con el agua en tu pueblo? Es algo terrorífico lo que viene sucediendo. Acá en Andalgalá, la Asamblea del Algarrobo surge justamente por algo de estilo similar. A fines del año 2009, ¿no es cierto?, se lleva el primer bloqueo, se lleva adelante el primer bloqueo, ¿no es cierto?, ese primer cruce de bandera en ese camino de acceso a la minera, porque había concesiones, ¿no es cierto?, en lo que era el proyecto Pilceo 16, que es el mismísimo casco céntrico de nuestro Andalgalá, y en aquellos documentos de aquellos años, cuando surgió la entrega, ¿no es cierto?, de ese permiso para que empresas puedan hacer cateos, ¿no es cierto?, y puedan hacer exploraciones en lo que es el mismo centro de nuestro pueblo, surgía en esos documentos la posibilidad de indemnizar en aquel momento, ¿no es cierto?, con 1 millón de pesos a los habitantes, ¿no es cierto?, para poder trasladar y así, digamos, dejar fuera de riesgo al pueblo y correrlo, ¿no es cierto? Perdón, a ver si entiendo bien, Eduardo. Vos estás diciendo que en el 2009 la empresa les ofreció 1 millón de pesos a cada habitante para que se vaya de Andalgalá y poder... No fue la empresa. Antes del 2009, sí, los documentos oficiales, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Minería decían que se contemplará la posible indemnización en caso de que estos cateos, porque lo que se daba eran los permisos para explorar nuestros territorios. Okay. En caso de que esa exploración prospere, ¿no es cierto?, y sea de interés, se contemplaría la posible indemnización a los vecinos de Andalgalá. Entonces ahí surge esa primera inquietud, ¿no es cierto?, de los vecinos de decir que nos quieren correr el pueblo. Entonces, bueno, gracias a la resistencia de todos estos años eso se evitó. Sigue ahí latente en algún momento la posibilidad, pero eso se evitó, ¿no es cierto? Pero hoy lo que tenemos es el proyecto Mara. ¿Pero por qué lo asociaba con esto? Porque es primero las empresas, siempre primero las empresas, nunca los pueblos, nunca las personas. Están vendiendo a nuestro país y nos están vendiendo con nosotros adentro. Y esto es algo que ustedes ya están viviendo, porque nosotros cuando vemos lo del RIGI pensamos que es algo que va a empezar ahora. Lo que va a hacer RIGI es empeorar lo que ya está pasando. Y esto es gravísimo porque ustedes lo están viviendo
hace más de 14 años y claramente no hay un beneficio para el pueblo, seguro que no. No hay un beneficio para el pueblo. Nosotros acá en Andalgalá, compartido con el departamento de Belén, hemos tenido la primera mega minera a cielo abierto, y que vino de la mano de Menem y que vino de la mano también, ¿no es cierto?, de esa reforma del 94, y desde ahí para acá te puedo asegurar que cada día estamos más pobres, cada día tenemos menos territorio y cada vez corren más riesgo el futuro de nuestros hijos. Eduardo, Manuel Casado te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Y todo lo que está pasando en cuanto a la discusión del RIGI, todo este tema de las leyes que parece algo tan macro, ¿cómo lo perciben ustedes en tu territorio? Porque claramente va a afectar la actividad y la va a potenciar todo esto, lo que estás nombrando en cuanto a la minería. ¿Qué percepción hay? ¿O si hay indiferencia, si hay apoyo? ¿Cuál es la situación? No, bueno, yo creo que nosotros también, yo te puedo hablar como integrante de la Asamblea, y nosotros también desde dentro de la Asamblea creo que también lo percibimos como una cuestión macro. ¿Y por qué te digo esto? Porque nosotros permanentemente estamos trazando lazos de lucha, de resistencia con un montón de otras agrupaciones socioambientales, y la verdad que me parece fantástico encontrar en todos los lugares en donde se plantean estas discusiones, en todos los lugares hay resistencia. En todos los lugares hay focos de resistencia prendidos, bien nutridos, y me parece que también eso hay que verlo como una cuestión macro, y sobre todo llamar la atención de las personas de las grandes ciudades, ¿no es cierto?, que es a donde todo va a parar un poco, porque a nosotros aquí en la Puna, no en Andalgalá, pero sí en Catamarca, nos están sacando todo el litio, ¿no es cierto?, con los beneficios de las baterías y de todos esos bienes tecnológicos, ¿no es cierto?, que abundan en las grandes ciudades y para donde se va todo y donde mayormente es el consumo, ¿no es cierto?, a costa de pequeños pueblos como los nuestros, que muchas veces no tienen la posibilidad de elevar su voz en medios como el de ustedes. Entonces, nosotros creo que también lo entendemos así como una cosa macro que hay que abordarla, conversarla y combatirla desde todos los frentes posibles. Por eso, bueno, es que agradezco este espacio, ¿no es cierto?, para poder contar un poco la realidad de nuestro pueblo hoy en día y de muchos otros que también están pasando por algo parecido. No, al contrario, Eduardo, nosotros te queremos agradecer a vos y, por supuesto, te quiero decir que cuentes con esta radio y con particularmente nuestro programa, no solo para hablar de lo que está pasando en Andalgalá, sino los otros lugares en donde el RIGI puede hacer que lo conviertan en otros Andalgalá, en los que el agua ya deja de ser de los pobladores para ser de las empresas, para los que la tierra no tiene ningún tipo, y además hay un derecho humano que tiene que ver con tu lugar de nacimiento en el que vos querés vivir tranquilo, hacer tu vida, y esa famosa libertad de la que habla este gobierno particularmente, pero que viene de hace mucho, porque no hace 6 meses que ustedes empezaron a hacer esto, sino más de 14 años, pero que seas libre de vivir donde quieras y como quieras, y no que te corran con una indemnización porque necesitan tu pueblo o tu lugar de vivienda para extraer algo que hay abajo de tu casa, ponele. Así que sinceramente contá con este espacio para todo lo que tengan que comunicar, porque creo que por ahí es donde realmente defendemos nuestro país y no vendiéndolo, como bien decís vos. Exacto. Bueno, muy agradecido, y hace un tiempo atrás yo escuchaba a una señora que escribe unos poemas hermosos de acá, de nuestro pago, y ella una vez decía que nosotros acá tenemos nuestros muertos, nosotros acá tenemos nuestros cementerios en donde vamos habitualmente a rezar y a conversar con nuestros muertos y hacernos un poco más amigos de ese mundo que por ahí no vamos a entender nunca, pero sí con esas personas que siempre van a estar, que extrañamos. Y yo decía, mira, imagínate que te lleven a otro lado, a algún lugar, y donde vos ya no tengas a dónde ir a dejar tus florcitas, tus rezos, ¿no es cierto?, y tus recuerdos. Así que, bueno, que se vayan las mineras, abajo el RIGI. Esto es, como le decía, sinónimo de entrega y de saqueo, más aún. Así que muchas gracias y, bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, Eduardo. Gracias por atendernos. Eduardo Villagra es integrante de la Asamblea del Algarrobo en